Bien, como les decía, dos temas que son muy importantes. El primero de ellos es el tema social y hay dos personas muy importantes del equipo social, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el jefe del ANSES, Emilio Pasavilbaso. La primera pregunta que le quiero hacer a la ministra es un poco lo que yo decía recién, ¿no? Esto de que se habla mucho de la pobreza en general, pero no se habla, o de los sueldos de los jubilados, pero no se habla de la pobreza de los jubilados. ¿Tiene algún dato sobre eso, ministra? Bueno, a ver, la pobreza, como hemos venido diciendo y como he venido hablando en distintos programas y hemos venido conversando, heredamos un país con una crisis social importante, con una deuda importante respecto de lo social, donde obviamente la pobreza no es nueva ni apareció el 10 de diciembre. Era un tema que el gobierno anterior había decidido no hablar ni tocar, o incluso mentir en muchos casos respecto de la cifra de la pobreza o los números de la pobreza. El 5% de Cristina Kirchner en la FAO, ¿no? Bueno, por eso. Y encontramos un INDEC devastado, que es el organismo que se ocupa y se ha ocupado históricamente de medir la pobreza, que gracias a Dios se está recomponiendo y en breve vamos a tener los primeros datos, digamos, e información fidedigna del INDEC. Pero más allá de eso, nosotros, así como hablamos de un sinceramiento en términos generales y un sinceramiento económico, también hablamos de un sinceramiento social. No queremos mentirle a la gente. Y necesitamos hacer frente a esta situación que estamos viviendo. Y para hacer frente necesitamos decir cuál es la realidad, asumir la realidad y ponernos a trabajar. Tenemos un programa, tenemos una enorme cantidad de medidas, muchas de las cuales ya hemos ido tomando y se han ido anunciando, y otras que seguiremos trabajando a lo largo de estos años. Y una de ellas tiene que ver con esta reparación histórica para con los jubilados. Muchos de los jubilados que se van a beneficiar con esta medida son jubilados que hoy cobran la mínima, y esos jubilados hoy son jubilados que estaban cobrando poca plata, que estaban pasando un mal momento y que obviamente entran en esta cantidad de gente que vos mencionabas recién, que la están pasando peor o que están más ajustados. Entonces, claramente, el trabajo que vamos a hacer respecto y que estamos haciendo respecto de revertir esta situación de pobreza, en gran parte tiene que ver con nuestros jubilados. ¿Cuántos jubilados se benefician, Emilio, con este proyecto, que todavía es un proyecto que se envía al Congreso? Son 2.500.000 jubilados que comprende el programa de reparación histórica, que no tiene precedentes, ¿no es cierto? Porque son más de 25 años que se venía pagando de menos a estos jubilados y, como bien decía la ministra, muchos de ellos ganando la mínima, en situaciones de vulnerabilidad, sin un Estado, digamos, que se haga cargo de esos juicios que venían de hace años, que incluso tenían una sentencia de la Corte Suprema. Por eso estamos contentos desde el Gabinete Social del Gobierno en comunicar esta noticia, en finalmente dar una respuesta a esta demanda, que es una demanda que todos la conocemos, porque todos tenemos algún tío, el padre de un amigo, todos tenemos algún abuelo que está con algún litigio con el gobierno, y ya era hora, digamos, de poner fin a este tema, no financiarse más a través de los jubilados, que son nuestros abuelos, y realmente pagarles lo que les corresponde. Ahora, ¿me puedes decir en síntesis en qué significa esto para los distintos sectores de jubilados que tienen los juicios ya terminados, los que están en trámite, los que no tienen juicio? Bien, sí, son básicamente tres grupos. En primer lugar, el grupo de aquellos que tienen una sentencia firme, que son 50.000 abuelos. En ese caso, los saberes les van a mejorar un 45%. ¿Y van a recibir el retroactivo? Y van a recibir el retroactivo en su totalidad. ¿Con quita o sin quita? No. Sin quita. Simplemente van a cobrar el 50% cuando firmen el acuerdo. Recordemos que hay que firmar acuerdos entre el gobierno y los jubilados. Y el restante 50% van a ser cuotas trimestrales que se van a ir ajustando a través de la ley de movilidad. Entonces el valor que van a percibir va a ser el total de lo que eran las retroactividades. El segundo grupo son aquellos jubilados que hicieron juicio pero todavía no tienen la sentencia firme. En ese caso también se va a corregir el haber, que va a aumentar un 45%, y adicionalmente a eso se van a pagar retroactividades hasta 4 años. Y el último grupo, que digamos, fue un grupo que se estudió mucho porque era un grupo que todavía no había hecho ningún juicio contra el Estado, pero le correspondía el derecho, y el presidente Mauricio Macri tomó la decisión también de pagar correctamente a este grupo, como debía hacerse, digamos, más allá de que no haya ningún litigio con el Estado,
y es el grupo mayor, porque son 2 millones de jubilados que tal vez por asimetrías en la información o por una falta de igualdad de oportunidades no tenían el dinero para contratar a un abogado, pero sí merecían el derecho, y por eso también vamos a trabajar con ellos. Sobre el total de jubilados, que son 6 millones más o menos, ¿no? 6 millones y medio. ¿Va a haber algún beneficio para todos? El beneficio para todos es la movilidad, que va a llegar en septiembre. Esto va a impactar en 2 millones y medio, y además de esa mejora que van a sufrir, digamos, que van a gozar, van a tener la movilidad en septiembre. Recordemos que son 2 veces por año, en marzo y en septiembre. Y otra parte también que está incluida en la ley que presentamos mañana es la pensión universal a la vejez, que esto es un piso mínimo de derechos para todos los abuelos de la Argentina. Hayan hecho aportes o no. Hayan hecho aportes o no. Y esto también es un tema muy importante, porque salimos de este esquema de moratorias. ¿Eso qué significa en dinero? En dinero es el 80% de la jubilación mínima. Son aproximadamente 4.000 pesos que van a ser para todos. Es como sería como una asignación universal a la niñez. Que no tenga jubilación. Claro. Que no tenga jubilación. Claro. Sí. Y además de eso, el presidente firmó hoy también un decreto para empezar a jubilar bien a los nuevos jubilados. ¿Por qué? Porque ¿qué significa eso? Todavía se sigue jubilando desde ANSES con índices incorrectos. Recuerde que para calcular el haber inicial se calculan los últimos 10 años de aportes. Y para traer a valor presente esos aportes se utilizaba un índice que no era el correcto según la Corte Suprema de Justicia. A partir de hoy tenemos la buena noticia que se aplican los índices correctos, y eso va a significar un 20% de aumento en las jubilaciones para todos los nuevos jubilados. Ministra, para mí lo más injusto de la pobreza son los que están en la punta de las escalas, los viejos, los más viejos, porque no tienen ya casi herramientas, ni siquiera físicas, para conseguir su comida, y los más chiquitos, sí, ¿no? Los infantes, los muy niños. ¿Qué tiene para decirme de esas dos puntas? Bueno, respecto de los más niños, el presidente presentó ya hace poco más de un mes el Plan Nacional para la Primera Infancia, que tiene que ver con este derecho a todos los niños, no importa dónde nazcan, a poder desarrollarse sanamente, a poder vivir y crecer estimulados, bien nutridos, cuidados en su salud, bien educados en toda una etapa que es importante para la sociabilización y también para el vínculo con sus familias. Entonces hemos dispuesto de un programa donde estamos firmando con cada una de las provincias la posibilidad concreta de llevar este plan nacional a cada una de las provincias a través de espacios de primera infancia gratuitos en zonas vulnerables para todas las familias de la Argentina, y de alguna manera permitirle a cualquier niño, no importa dónde nazca, tener las mismas posibilidades. Sabemos que estos primeros años son fundamentales en el desarrollo de un niño. ¿Va a haber una presencia del Estado Nacional o del Estado Nacional y las provincias? Del Estado Nacional en conjunto con el provincial y en muchos casos con el municipal también. ¿Y qué áreas va a cubrir? ¿Alimentos, salud? Cubre un espacio donde las familias puedan llevar a sus chicos para que ellos puedan salir a trabajar, terminar estudios, en muchos casos los padres, y desarrollarse, digamos. Y ese lugar va a cubrir alimentos, va a cubrir la educación, va a cubrir la estimulación. ¿Dónde van a estar los niños? Donde van a estar los niños y donde también se va a trabajar en conjunto con las familias para justamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo del vínculo y el trabajo en estimulación y todo lo que es juego también a partir de la relación de padres e hijos. Así que estos lugares no solo van a ser lugares físicos que estén en los distintos municipios, en las distintas localidades del país, sino que también desarrollamos para aquellas familias o mamás que tal vez no quieran llevar a su hijo a algún lugar específico, la posibilidad de ser acompañadas a través de un programa de trabajadores sociales y psicólogos que van a ir a las casas a acompañar el crecimiento de los niños con las madres. Este es todo un plan que está siendo desarrollado en todo el país y que estamos viendo provincia por provincia justamente los distintos lugares donde se van a terminar de formalizar estos espacios específicos. Ahora, se ha visto, yo mirando lo que ha pasado en los últimos, sobre todo en los últimos 20 años, veo que el Estado no ha dejado de prestar asistencia a los pobres, pero veo que no hubo no hubo algún programa de largo plazo para la pobreza, ¿no? Para sacarlos de la pobreza e incluirlos. ¿Esto es así? A ver, y sobre todo eso afectó mucho a los niños más pequeños, ¿no? Yo creo que en el país tenemos una pobreza estructural
ha sido sostenida en los últimos años, y a esta pobreza hay que darle una respuesta, y también al aumento de la pobreza. Entonces, es muy importante que desde los lugares sociales trabajemos en esta doble posibilidad, ¿no? De atender una situación de emergencia, porque obviamente hay que atender una situación que están pasando hoy, pero no dejar de pensar en este mediano y largo plazo. Esto que explicaba yo del Plan Nacional de Primera Infancia es claramente una herramienta de inclusión a largo plazo. Ningún chico que no es debidamente nutrido, estimulado y demás en sus primeros años de vida, que es cuando se desarrolla el cerebro, después tiene la posibilidad de ser debidamente educado a lo largo de los años. Pero también necesitamos, y estamos absolutamente convencidos, el presidente es el que lidera este proyecto, de invertir en una educación de calidad con el ministro Esteban Bullrich, de trabajar en todo lo que tiene que ver con la adolescencia y la elección de un proyecto de vida, y también en todo lo que es capacitación en oficios y en empleo, porque en definitiva la herramienta de inclusión para el país es el empleo genuino. Entonces, todo este trabajo que se está haciendo a partir de las medidas económicas, de no solo bajar la inflación, sino generar inversiones y lograr empleos de calidad, tiene que ver con que nosotros podamos, además, juntos, como decía Emilio, con todo el equipo social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, la ANSES, trabajar en conjunto para capacitar a todos los argentinos hoy que puedan tener su empleo de calidad. Emilio, si se aprueba así la ley, creo que la parte esta de los jubilados no debería tener mayor oposición en el Congreso. Pero ¿esto termina con la cola de los jubilados en los tribunales haciendo juicio? Sí, definitivamente termina, y por eso también firmamos acuerdos 1 a 1 con cada uno de los jubilados, para que no se genere el juicio del juicio. En tanto, claro, los que no aceptan siguen con sus juicios. Siguen con los juicios. Pero digo, sí. Me refiero a juicios nuevos. Juicios nuevos no debería haber, con esto se resuelve más del 90% de la litigiosidad, y además a partir de ahora se empieza a pagar bien. Se resuelve más del 90% de lo que había, y lo nuevo ya se corrige. Y la buena noticia también es que para aquellos jubilados que todavía no habían iniciado el juicio y lo que correspondía al derecho, van a tener que tener el asesoramiento de un abogado, digamos, porque así lo demanda después el juez, los jueces de la Cámara de la Sociedad Civil, y esos pagos, digamos, a esos juicios los va a hacer directamente ANSES a través de un monto fijo, para que el jubilado no tenga que contratar un... Que el jubilado no tenga que contratar de ahora en más, si un jubilado hace un juicio, paga el ANSES el abogado. No, específicamente para el caso del programa de reparación histórica, para esos 2 millones de jubilados que no hicieron juicio y tienen que tener un patrocinio de un abogado para firmar el acuerdo, en ese caso se va a pagar por parte de ANSES los costos del abogado. Ministra, una pregunta sobre algo que se estuvo hablando mucho durante la campaña electoral, y que el viernes, en una conferencia de prensa que hizo después de reunirse con el Papa Evo Bonafini, de alguna manera lo volvió a expresar, y es que el gobierno terminó, dijo Evo Bonafini, con los planes sociales, cosa que se había dicho en la campaña electoral que se iba a terminar con los planes sociales. Yo quiero saber con qué planes sociales se terminó y cómo están los planes sociales. A ver, me parece que de Bonafini está bastante desinformada para decir que en este momento hemos terminado con planes sociales. Fue una herramienta que quisieron usar durante la campaña, una herramienta electoral, diciendo que íbamos a terminar con planes sociales, y nosotros le llevamos en su momento en la campaña la tranquilidad a la gente de que todo aquel que necesitara un programa, un plan social, lo iba a seguir recibiendo, y así fue. En diciembre, todas las personas que estaban hasta el momento en los distintos planes y programas sociales pudieron cobrar perfectamente bien su plan o programa social. Los planes o programas sociales no solo continúan, sino que en muchos casos han sido mejorados. No se han eliminado planes sociales, sin ir más lejos. La asignación universal por hijo, que era algo que durante la campaña han dicho y repetido que íbamos a eliminar, no solo no se eliminó, sino que se amplió para poder compatibilizar con todos los otros programas sociales provinciales, que esto le da un beneficio enorme a muchísimas familias, porque por primera vez instaura a la asignación universal por hijo como derecho a la infancia. Ya no es un plan social, es un derecho a la infancia. Así como el trabajador o el empleado en relación de dependencia cobra su asignación familiar, la persona que hoy no cuenta con un empleo formal
puede cobrar la asignación por hijo en virtud de tener a sus hijos y puede compatibilizarlo con otros programas sociales. Esto es un avance importantísimo. Todos los programas del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Desarrollo Social que tienen que ver con la capacitación, con los oficios y todo lo que es el desarrollo de programas, se han mantenido y han recibido un aumento en este último tiempo. Lo que sí se han eliminado son las intermediaciones. La realidad es que hoy las bases de los programas sociales de cada ministerio se hacen directamente con las personas que hoy participan de los distintos programas sociales. Es decir, no se le entrega a punteros políticos ni a dirigentes sindicales, nada de eso. Los programas de trabajo y los del Ministerio de Desarrollo Social van directamente a las personas. Les tengo varias preguntas para hacer, pero vamos a una pequeña pausa. 1 minuto de pausa. Bien, sigo con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y con el jefe del ANSES, Emilio Basavilbaso. Emilio, hablando de planes que estaba hablando recién la ministra, hay algunos planes que están que los tiene el ANSES. Creo que todos los planes de alguna manera se pagan a través del ANSES, ¿no? O se pagan con dinero el ANSES. Pero le quería preguntar específicamente sobre uno que se anunció como muy importante en su momento, y es el aporte o la contribución que hace el ANSES para el plan de viviendas. Sí, ¿Eso sigue en marcha? Sí, sigue. Sigue, y me gustaría aclarar una cosa de lo que comentaba Carolina de la asignación universal por hijo. También una cosa importante que hicimos con el gobierno en estos 5 meses es establecer, digamos, un rango muy amplio para los trabajadores que menos ganan, tal que la asignación familiar de esos trabajadores es la misma que la asignación universal por hijo, que son 966 pesos por hijo. Y esto lo que busca, digamos, que es también parte de nuestra política, generar incentivos al trabajo formal. Entonces, soy una persona que tenía una asignación universal por hijo y consigue un trabajo formal, le va a convenir tomar ese trabajo formal porque va a seguir cobrando el mismo dinero por hijo a través del programa de asignaciones familiares. Yeah. Y con respecto a Procrear, hemos aprobado el presupuesto para este año, que no estaba previsto, para terminar 30.000 viviendas. Tenemos... es la parte más grande de Procrear, que es la construcción por parte del Estado directamente. Tenemos 77 obras en todo el país que vamos a terminar en el próximo año y medio, y adicional a eso estamos trabajando para lanzar a mitad de año un nuevo crédito adicional, digamos, un crédito individual que se ajuste por la unidad de vivienda y que tenga subsidios para que pueda alcanzar sobre todo a los sectores medios bajos. Estos créditos se administran a través del banco hipotecario, ¿no? No necesariamente. ¿No? Vamos a abrir también para que otros bancos puedan participar y así, digamos, poder también generar más fondeo. Recordemos que la Argentina tiene un déficit habitacional del 25%. Es uno de nuestros grandes déficits y queremos, digamos, generar también un mercado de crédito hipotecario que hoy prácticamente no existe en la Argentina, con apoyo del Estado, para que la familia argentina pueda contar con un crédito hipotecario. Ministra, por eso me interesa que, y he visto noticias en los últimos días de que el gobierno ha incrementado mucho la ayuda a la gente pobre. ¿Dónde se incrementa? ¿De qué manera se incrementa esa ayuda? Bueno, parte fueron anuncios que hemos hecho con el gobierno que tienen que ver, así como decía, esto de compatibilizar la asignación por hijo con otros programas sociales. Han habido beneficios. Es decir, darle más dinero. Claro, beneficios específicos en el mes de diciembre y en el mes de mayo, tanto a quienes cobran la asignación por hijo como la jubilación mínima, como las pensiones. Se les han hecho una bonificación especial en esos meses. La tarifa social es otra manera de ayudar y acompañar a quienes hoy peor le están pasando, porque entendemos y compartimos mucho del dolor de la gente que no la está pasando bien, que le está ajustando el bolsillo, y llegar con la tarifa social a todas esas familias es una manera de bajar la presión de lo que tiene que ver con las tarifas y poder, digamos, y que administren mejor sus ingresos y que los ingresos vayan a donde tienen que ir. Trabajar también en todo lo que fue aumentos de programas específicos sociales y también en todo lo que es asistencia en comedores comunitarios, comedores escolares, el Plan Más Vida que ha duplicado la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en la provincia, el aumento que se ha hecho respecto de la plata que se da a comedores escolares. Todas esas son distintas herramientas
herramientas y formas de llegar y acompañar a cada una de las familias. Yo lo que pienso precisamente en el conurbano cuando pienso de la pobreza, porque está el núcleo más importante, ¿no? Digo, se aumentó, por ejemplo, los aportes a Cáritas, esto que a las parroquias que distribuyen, me consta que distribuyen mucha comida, ¿no? Exactamente, se trabaja mucho con Cáritas, se trabaja con las parroquias, con quienes trabajamos además a través de un convenio específico que tiene el Ministerio con cada una de ellas, y se aumenta o se trabaja, digamos, en todo lo que es el aporte que se hace específico. Emilio, se conoció hoy una información de que hay una auditoría en marcha sobre la gestión anterior. ¿Esto es cierto? ¿Cómo está esa auditoría? ¿Qué dice? ¿Si se puede adelantar algo? Sí, estamos en permanente auditoría en ANSES. De hecho, tenemos un área muy grande de auditoría que depende directamente de mí, y ya hemos comunicado varias cosas, ¿no es cierto? Recuerde que ya hemos hablado de lo que era el gasto, digamos, en pauta publicitaria, y que estaba dirigida a ciertos medios. Eso ya lo hemos dado a conocer, y así como hemos dado a conocer eso, vamos a seguir investigando. Recordemos que ANSES implementa mucha de la política, sobre todo la política social del gobierno, pasa mucho dinero, entonces queremos estar seguros que ese dinero llegue donde tiene que llegar, por eso insistimos siempre con las auditorías. ¿Esto podría cuestionar a la anterior administración de Diego Bocio? Y sí, si hay algo para cuestionar, se va a cuestionar. Todavía no hay conclusiones. Todavía no hay conclusiones con respecto a determinados temas, que todavía seguimos trabajando desde la auditoría, pero sí hay conclusiones con respecto a otros que sí ya hemos ido comunicando y dando a conocer. ¿Y esos son todos críticos con la anterior administración? Sí, yo soy crítico con muchas cosas, pero también hay que reconocer que ANSES es un organismo que funciona bien, donde la gente tiene puesta la camiseta, donde hay mucha política, digamos, la política bien entendida, que ha dado muchos derechos a la gente, así que hay cosas buenas para reconocer, digamos, no todo es malo, pero sí hay muchas cosas para cambiar, como he dicho, el tema de la publicidad, como era el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se utilizaba para cualquier cosa menos para los jubilados, y que a partir de esta ley se va a empezar a utilizar para financiar los juicios. Y esto es lo que le cambia la vida a la gente, ¿no es cierto? El viernes tuvimos la posibilidad con Carolina de conocer a Demetrio, este jubilado que tiene 89 años, que nos hizo emocionar a todos, que sigue trabajando todavía, aportó 44 años, tiene 3 juicios con el Estado y hasta ahora no se le había pagado ninguno de ellos. Viene litigando hace más de 9 años, le corresponde su haber, digamos, y el gobierno nunca lo había escuchado. Y a partir de este programa de reparación histórica, finalmente vamos a reconocer a Demetrio, a su esfuerzo, que para mí es de las cosas más lindas que se puede hacer desde la función pública. Me enorgullece formar parte de este equipo y haber trabajado en esta solución, porque no solo es un tema económico, sino que es reconocer a nuestros abuelos que nos dieron la vida, que trabajaron, que aportaron y que merecen eso, porque además tiene una sentencia definitiva de la Corte Suprema de la Nación. Y que por razones biológicas además no tienen mucho tiempo. Además, ¿en cuánto tiempo se les va a llevar saldar toda la deuda? Nosotros esperamos hacerlo en menos de 2 años. Si todos los jubilados se adhieren, vamos a tardar 2 años. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad de atención de 100.000 jubilados por mes y son 2.400.000 jubilados en total. Para hacerlo en forma ordenada, lo vamos a hacer con un orden de prelación y esperamos durante este año ya solucionar todos los juicios de los mayores de 80, aquellos jubilados que tienen alguna enfermedad grave, y también vamos a considerar casos de vulnerabilidad social. Y después vamos a seguir por orden y así vamos a ir dando turnos para ir atendiendo a todos. Pero lo que es importante es que a partir de la sanción de la ley, los jubilados ya pueden venir a las oficinas de ANSES o ingresar en la página, y a partir de que solicitan, digamos, la rectificación de su haber, empieza a computar el haber nuevo. Por más que se lo atienda un año después y firmen el acuerdo un año después, se van a pagar las retroactividades para que puedan cobrar por todo ese tiempo que tuvieron que esperar. Ministra,
A ver, ¿dónde están los núcleos? Sabemos que en el conurbano está un núcleo importante, tal vez el núcleo más importante de la pobreza en el país, pero ¿dónde están los otros núcleos de la pobreza? Bueno, hay también núcleos de pobreza en el NOA, en el norte, en el NOA, en el NEA. Por eso el Plan Belgrano es un plan de reparación histórica también. La diferencia que existe entre el norte y el sur del país, donde los índices sociales son mucho peores en el norte que en el sur, es una realidad también. Entonces, el Plan Belgrano, además de ser un plan que tiene que ver con la puesta en marcha de infraestructura, de rutas, de transporte, de llegada de una enorme cantidad de cosas, tiene que ver muy especialmente con un plan que tenemos para desarrollar justamente en toda esta zona del país respecto de focos de extrema pobreza, con un programa que estamos desarrollando en conjunto con el Ministerio del Interior, que es el que tiene a cargo todo lo que es infraestructura y hábitat, para llegar a lugares de menos de 5.000 habitantes donde hay que hacer un gran desarrollo de infraestructura para poder llegar con los equipos de trabajo social y poder de una vez por todas, esto que hablábamos hace un rato, de decir que no importa dónde uno nazca en la Argentina, va a tener las mismas posibilidades. Bueno, buen final. Les agradezco a los dos. Una pausa.